Bienvenidas y bienvenidos a esta sesión que realiza la Coordinación de Unidades de Segundo Nivel de los Servicios Estatales del IMSS Bienestar, de casos clínicos y modelo de atención, los cuales se realizan todos los viernes con el objetivo de dar a conocer el modelo de atención para los establecimientos de salud del segundo nivel de atención. En esta ocasión presentamos el tema violencia obstétrica. Les recordamos a las y los participantes que pueden realizar preguntas y comentarios al finalizar la ponencia, y si desean que activemos sus micrófonos, pueden levantar las manos. Hola, buenos días. A todas y todos, muchas gracias por estar aquí en este espacio de reflexión, de aprendizaje y de compartir experiencias. Siempre es muy valioso y agradezco a la doctora Lucía Aguirre Antonio esta oportunidad que nos da de conocer una perspectiva tan relevante en la condición de atención a nuestros usuarios. Creo que al visibilizar ese tipo de problemas, generamos el primer paso para crear soluciones. Y es importante que compartamos las experiencias para ir generando en conjunto estrategias que nos permitan dar una mejor atención al nivel que se espera de una organización tan importante como es el Bienestar. Agradezco a todos en nombre de la doctora Alexa de la Torre Rosas, la coordinadora de unidades de segundo nivel, el tiempo que dedican para esta actividad de compartir y aprender y el esfuerzo que seguramente se reflejará en sus actividades de todos los días posterior a lo que aprendamos aquí. Muy amables. Muchas gracias, doctor. Presentamos a la doctora Yosabet Ibarias Carranza, quien es la jefa de área, que nos apoyará a presentar a la ponente. Y antes de pasar a la presentación de la ponente, les recordamos que estaremos compartiendo el link para el registro y asimismo estaremos compartiendo el link para la evaluación, la cual les arrojará una constancia que posteriormente les haremos llegar a sus correos. Adelante, doctora Yosabet. Todo gusto. Es un Muchas honor para gracias. mí presentar a la doctora Lucía Aguirre Antonio. Ella es médica especialista en ginecología y obstetricia. Está certificada por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia y cuenta con una maestría en Administración de Hospitales y Salud Pública, así como un diplomado en Salud Materna y Perinatal. Cursa actualmente el diplomado en Ética de la Salud en la Ciudad de México y actualmente es directora de la Clínica Hospital Emiliano Zapata. Doctora, bienvenida y la audiencia es suya. Pues buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación, doctor Juan. Muchas gracias. A todo el equipo, gracias por todo el apoyo, a la doctora Jos. Y bueno, sin más, vamos a empezar con este tema. Si me permiten, voy a compartir pantalla. Bueno, pues empezamos esta plática. Esta plática es sobre un tema muy interesante y sobre todo controvertido. Es violencia obstétrica. Es un concepto que al personal de salud de pronto podría herirnos o lastimarnos. Sin embargo, es una definición que tenemos que encontrar de acuerdo a la institución, de acuerdo a la legislación, y tenemos que reconocer, dejar de normalizar, trabajar en ella e identificar los conceptos que nos llevan a aplicar. Bueno, continuamos. A ver, les voy a presentar unos ejemplos al auditorio de esta paciente. Esta paciente está en el estado de Oaxaca en octubre del 2013. Como ustedes pueden ver en esta imagen, tuvo un parto en la entrada del hospital porque en múltiples ocasiones la regresaron, no la pudieron atender en tiempo y forma y finalmente bebé nació en la entrada del hospital. Es una mujer mazateca que pues parió ahí en el jardín y a decir de ella no fue admitida en el hospital al que solicitó la atención médica. Otro caso es el de esta mujer, Clara, que de 30 años,
que sufrió consecuencias por una cesárea innecesaria y que tuvo consecuencias graves a la salud derivado de esta indicación no correcta de una cesárea. Otro caso en Quintana Roo, en Chetumal, parecido al que vimos en Oaxaca, una mujer que tampoco fue admitida en el hospital y que, bueno, finalmente lo único que les queda es recurrir al jardín anexo de los hospitales y como podemos ver, pues tienen un parto ahí con las condiciones que se muestran en la imagen, pues en el jardín anexo del hospital. Así como estos ejemplos, tenemos un sinfín de casos que se han presentado en los hospitales de segundo nivel, en los centros de salud de primer nivel y que ameritan mucha atención de nosotros. Empiezo por decir que la violencia obstétrica es una definición que se está trabajando desde hace ya casi 20 años y que no hemos conseguido definirla o tener una definición operacional concreta. ¿Por qué? Pues porque hay muchos ámbitos y factores que nos impiden a tener una definición, porque es una entidad multifactorial. Antes de continuar con la presentación, yo les pediría a todos que hagamos una autorreflexión. Estamos aquí, personal de salud, por supuesto. La presentación no tiene un carácter punitivo, dado que yo también soy personal de salud. Y entonces les pediría a todos que hagan una autorreflexión, que identifiquen si alguien de ustedes ha cometido un acto que, en lo que vamos a ver más adelante, podría definirse como violencia obstétrica. O si alguien de ustedes, mujeres, han sufrido algún acto de violencia obstétrica o algún acto que vulnere sus derechos sexuales y reproductivos. Esta autorreflexión, sin duda, la podemos hacer a lo largo de esta presentación y al final podemos sacar conclusiones. Ahora, la violencia obstétrica no puede ser punitiva porque no está definida como o relacionada con solo un personaje. Es multifactorial y dentro de ello les voy a presentar estos factores que pueden ser la infraestructura de los hospitales, las carencias que tenemos en las unidades y que no es desconocido que sobre todo hay hospitales que no tienen un área de labor ideal como marcan los estándares, que también reconocemos que hay unidades donde faltan médicos especialistas, no solo médicos generales, sino también obstetras, enfermeras capacitadas, que pueden haber unidades donde falten aún camas, insumos. Esta imagen que está en la diapositiva, seguramente la hemos visto en los distintos hospitales, no solo en la Ciudad de México, en distintos estados, no solo en el IMSS Bienestar, en el IMSS Ordinario, en el ISSSTE, en distintas unidades o instituciones dedicadas a la salud. Tenemos sistemas de referencia que son deficientes, que de primer nivel las envían de manera oportuna a segundo nivel y no les pueden valorar porque ya no hay espacio en las agendas. Sin embargo, el factor que sí es inherente a nosotros, no como en los anteriores, es la relación médico-paciente, en donde nosotros como individuos sí tenemos oportunidad de evitar que esta relación se fracture y terminemos en una definición de violencia obstétrica. ¿Por qué puede pasar esto? Pues por la ausencia de la ética profesional y el humanismo médico. ¿Por qué? Pues porque últimamente estamos haciendo medicina defensiva. Nos curamos en salud, en papel, en el expediente, con la normatividad, pero dejando a un lado lo más importante, que es la ética profesional. Tenemos una actitud negligente, déspota y en ocasiones hegemónica que no nos permite estar a la altura del paciente, ponernos en el lugar de ellos, ser empáticos con ellos y especialmente tomar decisiones en conjunto. ¿Qué sí tiene una definición operacional muy clara? ¿Qué dice el marco jurídico internacional? Que es la Organización Mundial de la Salud, y dice que la violencia es el uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho, o como amenaza contra uno mismo, otra persona, un grupo o una comunidad que cause o tenga muchas probabilidades de provocar pues, lesiones, algún daño psicológico, trastornos del desarrollo, privaciones o incluso la muerte de mamá, del bebé o de ambos. La violencia puede ser autoinfligida, ¿sí? Puede ser interpersonal, puede ser colectiva, en el ámbito físico, sexual o psíquica. Ahora, la violencia obstétrica no tenemos una definición operacional clara
Sin embargo, hay diferentes construcciones de acuerdo a la legislación de algunos de los estados mexicanos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es multifactorial. Y sí, lo que nos queda claro es que es una forma específica de violación a los derechos humanos, a los derechos sexuales, a los derechos reproductivos de las mujeres. Que por supuesto, obstétrica se refiere a todo el ámbito del embarazo, del parto y del puerperio, definido hasta los 42 días después del nacimiento. Que por supuesto sí la vemos en los servicios de salud pública, pero no es exclusiva de los hospitales públicos. También está en el ámbito privado. Y lo más importante es un entramado multifactorial en donde se intersectan la violencia de género y la violencia institucional, de la cual vamos a hablar en unos minutos, ¿no? En estas imágenes mostramos unas frases que seguramente muchos de nosotros hemos escuchado a lo largo del desempeño de nuestra labor. Y bueno, ejemplo de esta mujer, te vamos a dar un trapito, te lo vas a poner entre los dientes y vas a aguantar. Esto es cállate, no te quejes, no hables y no grites, ¿no? Porque tú decidiste estar aquí. Esto es violencia de género. Luego de parir, comenta Laura, estuvo sola en un pasillo, sin el acompañamiento de bebé, sin el apego inmediato, sin el alojamiento conjunto, ¿no? Esto es violencia de género. ¿Qué sí tenemos en la legislación? En el artículo 6 nos hablan de los tipos de violencia y habla de la violencia contra los derechos reproductivos. Y se define como toda acción u omisión que limite o vulnere el derecho de las mujeres a decidir libre y voluntariamente sobre su función reproductiva, en relación con el número y espaciamiento de los hijos, el acceso a métodos anticonceptivos, el que ella prefiera, el derecho a una maternidad elegida y segura de acuerdo a los principios de cada paciente y el acceso a servicios de aborto seguro, de acuerdo al lineamiento técnico que ya conocemos. Esto en el marco previsto por la ley para la interrupción legal del embarazo, a servicios de atención prenatal, así como a servicios obstétricos de emergencia. Todas las emergencias obstétricas, recuerden que es interinstitucional, y la violencia contra los derechos reproductivos se concreta al no cumplir con lo establecido en el artículo 144 del Código Penal para el Distrito Federal o ahora Ciudad de México. Esto es lo que sí existe en la Ciudad de México y está enfocado a la violencia contra los derechos reproductivos, no así o de manera específica contra la violencia obstétrica. Ahora, se define la violencia obstétrica para otras entidades. Es toda acción u omisión que provenga de una o varias personas, de aquellos que proporcionan la atención médica, pero también administrativa, ojo con esto, en un establecimiento de salud que puede ser público o privado y que corresponde al gobierno de la Ciudad de México. Y que estas acciones dañen, lastimen, denigren a las mujeres independientemente de la edad, del grupo étnico, de la cultura, de la religión, del origen, y que están en el ámbito del embarazo, del parto y del puerperio. Y no solo que lastimen o denigren a las mujeres, sino toda acción que caiga en negligencia, que ocasione juzgamiento, que sea maltrato, que discrimine o que haya vejaciones en la atención médica. ¿Cómo se expresa esto? Pues por un trato deshumanizado, por un abuso en los medicamentos, por la patologización de los procesos naturales, los procesos fisiológicos como el parto mismo, vulnerando la libertad de la paciente en su derecho a elegir qué es lo que ella quiere y, por supuesto, el omitir la información completa de los riesgos, complicaciones, beneficios del parto o de la cesárea cuando se requiere. Es decir, no se toma en cuenta esto, o sea, la capacidad de las mujeres para decidir libremente sobre su cuerpo, sobre la salud, la sexualidad, el número y el espaciamiento de hijos que decide o quiere tener. Todo esto es un entramado de factores que concretan la violencia obstétrica. ¿Cuáles son las acciones más comunes que vemos ya en el desempeño de las actividades diarias por el personal de salud? E insisto que no solamente son los médicos ginecólogos, son médicos generales, enfermeras en cualquiera de los ámbitos, trabajo social y el personal administrativo también, ¿no? Es negar, por ejemplo, en esta primera imagen, negar la atención oportuna, como lo que vimos en los primeros ejemplos en Oaxaca, en Quintana Roo,
en donde están trayendo en vuelta y vuelta a la paciente, no la admitimos en el hospital por distintos factores y finalmente tienen que parir afuera del hospital, en el baño del hospital, en la vía pública, y esto pues puede tener complicaciones para el binomio. Otro ejemplo es obligar a parir a las mujeres en una posición no fisiológica, no correcta, en una cama con las piernas extendidas, pues que esto ocurre frecuentemente en los hospitales que no cuentan con infraestructura necesaria para tener o tener una cama obstétrica en donde se permita la libre posición para el parto. Las cesáreas innecesarias, que este es un factor en que en México estamos trabajando fuertemente para conseguir el compromiso que existe con la Organización Mundial de la Salud, en donde nos dicen que el ideal es que estuviéramos en el 15%, es decir, de cada 100 nacimientos, 85 tendrían que ser partos eutróficos y solo el 15% cesáreas. Actualmente estamos alrededor del 40% de cesáreas. El evitar que bebé pueda estar con la mamá en un alojamiento conjunto, en un apego inmediato. Es decir, permitimos la separación cuando no existe una indicación correcta para esto. Nos queda claro que si bebé requiere un cuidado en terapia intensiva, en terapia intermedia, se hará lo que sea necesario. Pero sí se vulneran los derechos de las pacientes cuando no permitimos que el contacto inmediato para el vínculo materno-bebé y estimular todas las terminaciones nerviosas del bebecito en cuanto haga la succión para la lactancia materna inmediata. Y otro de los más comunes es administrar, proveer de métodos de planificación familiar en contra de la decisión libre de la paciente. El método que se realiza con mayor frecuencia sin el permiso de la paciente es la OTB, la oclusión tubaria bilateral. ¿Por qué? Pues porque el personal de salud creemos que lo mejor para la paciente es que ella no tenga hijos, sobre todo si ya tuvo 3 cesáreas, si ya tuvo 4 cesáreas, y sabemos que un embarazo siguiente pondría mucho en riesgo la vida de la paciente. Seguramente nosotros como personal de salud sabemos los riesgos inherentes a una 4ª cesárea. Sin embargo, no es decisión del personal de salud definir cuál es el mejor método para la paciente. La única que puede tomar la decisión es la paciente en asesoría, en consejería y con la información clara y correcta de las consecuencias y riesgos de usar o no usar un método de planificación familiar. Seguramente muchos de estos ejemplos todos ustedes han visto en los hospitales en donde laboran. Seguramente en esta autorreflexión que estamos haciendo identifican alguno de ellos. No pido que me compartan si han incurrido en alguno de ellos. Y si no han incurrido en ellos, seguramente tienen algún compañero o compañera en la que están pensando, en la que se están imaginando, porque sí ocasionamos o permitimos que estas lesiones a las mujeres ocurran, ¿no? La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Bueno, en el capítulo 4 nos define qué es la violencia institucional y la refiere en el artículo 18 como todos aquellos actos u omisiones de las y los servidores públicos, independientemente del ente o del órgano de gobierno, que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, así como su acceso al disfrute de todas las políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia. ¿Cómo identificamos o cómo aplicamos esto en los hospitales? Bueno, pues no le permitimos el goce de los derechos humanos. ¿Por qué? Pues porque le impedimos a la paciente que pueda tener un parto libre, porque en los hospitales acostumbramos a ponerles medicamentos para que salga rápido y para que también sean más fluidos los servicios. Nos queda claro que muchos hospitales pueden estar rebasados por la cantidad de pacientes obstétricas que atendemos y entonces, como una estrategia interna, decidimos rápido ponerles medicamentos, rápido operarles para ir liberando las salas de labor y entonces esto sea más dinámico. Sin embargo, ahí vulneramos completamente los derechos de las mujeres a ejercer y a disfrutar de todas las políticas públicas que están destinadas a prevenir cualquier tipo de
violencia a sus derechos. ¿Cómo se visualiza este tipo de violencia en los hospitales? Pues con regaños, ¿no? Señora, ¿por qué se embarazó otra vez y se acaba de embarazar? No tiene ni un... La tuvimos aquí con la cesárea. Bueno, que su esposo es diputado, gana mucho, tiene mucho dinero para mantener tantos hijos, ¿no? Humillaciones. Bueno, señora, que usted no sabe que existen métodos de planificación familiar, no lee, no buscó en internet, insultos. Ay, señora, ya las tenemos aquí nuevamente, no es posible que no se cuide, no es posible que no sea responsable de su cuerpo, amenazas bastante frecuentes. Bueno, señora, le aviso, con esta cuarta cesárea usted se puede morir. Se va a morir y ahí sí, a ver qué va a hacer, porque va a dejar el esposo solo y se va a conseguir a una al otro día. Y a ver qué hace su hijo solo, porque si usted se muere, a ver quién cuida de su hijo, ¿no? Ironía, bastante común, ¿no? Uy, sí, señora, seguramente tiene mucho dinero para mantener tantos hijos. ¿O qué va a hacer si se embaraza nuevamente? ¿O cómo? Aquí por la interrupción legal del embarazo, y ya 4 veces, es que no tienen métodos, ¿verdad? Las burlas, muchos comentarios que son completamente denigrantes, que son completamente un insulto a los derechos humanos de estas mujeres, que recordemos ante todo, individuos que como cualquier persona, hombre o mujer, tenemos la obligación de respeto. ¿Cómo más visualizamos la violencia institucional? La manipulación de la información. No le damos la información, nos negamos al tratamiento, las utilizamos como recurso didáctico y no damos manejo del dolor cuando se permite y cuando existen técnicas paliativas o alternativas en el dolor propio del trabajo de parto, que nos queda claro que no es nada fácil, pero no le permitimos alguna alternativa porque pues ni modo, ella se lo buscó, ¿no? Ella quería embarazarse, pues ahora que sufra el trabajo de parto. ¿Qué pasa con los hospitales que son hospitales escuela? No me dejarán mentir que en un hospital escuela tenemos estudiantes de medicina, médicos internos de pregrado, pasantes, residentes y los médicos de base. Entonces, cuando estamos en la enseñanza, estamos en el pase de visita y a una paciente en trabajo de parto, le pedimos al estudiante que haga un tacto vaginal para valorar cuánto tiene de dilatación. Y después el otro estudiante de mayor jerarquía. Y luego el interno, luego el residente, y confirma el médico de base que, sí, efectivamente esta paciente tiene 5 de dilatación. Por lo menos en un mismo momento le hicieron a esta paciente 3, 4, 5 tactos, 6 tactos. ¿Por qué? La paciente no sabe ni por qué 6 personas la tocaron. Y peor aún, solamente escucha que sí, efectivamente tiene 6 de dilatación y se van con la siguiente paciente. Manipulamos la información, nunca le informamos qué íbamos a hacer, para qué sirve eso del tacto, y sin menor respeto, todos los estudiantes o todo el personal de información se atrevió a hacer un tacto sin tomarla en cuenta o preguntarle si autorizaba esta parte de la enseñanza, ¿no? Otro punto es el aplazamiento de la atención médica urgente. Nos queda claro que a nivel mundial estamos trabajando arduamente por disminuir la muerte materna. Por lo tanto, existe un convenio interinstitucional en donde no importa si eres derechohabiente o no, pero ante una emergencia obstétrica se debe de atender en el lugar, en el hospital al que ir. Sin embargo, esto en la realidad no siempre se cumple como tendría que ser. Y porque, bueno, pues hay indiferencia a las solicitudes o reclamos de no solo de las pacientes, sino también del personal de salud cuando se requieren traslados. Una de las lesiones más graves institucionales es no consultarlas o no informarlas de lo que está pasando. Sin más ni más, de pronto la paciente ya escucha, prepárenme a esta paciente para cesárea, la vamos a operar. Está sufriendo, tiene baja reserva, el bebé está mal, se está desprendiendo la placenta. La última que se entera de lo que está pasando es la paciente. Y eso si alguien se toma un minuto o los minutos que fueran necesarios para explicarle qué está pasando. Es muy importante que se tome en cuenta la paciente, que ella sea la primera en enterarse de lo que va a pasar. Yo sé que en este momento, si hay personal ginecólogo, si hay médicos generales, seguramente están diciendo, doctora, ante una emergencia no tenemos tiempo, porque lo más importante es sacar al bebé
o evitar que se siga desprendiendo, o evitar que convulsione. Me queda claro porque sé cómo funcionan las emergencias obstétricas. Sin embargo, en ese minuto debemos de darle el informe a la paciente y alguien más del equipo multidisciplinario de respuesta inmediata tendrá que darle el informe al familiar responsable, a la pareja, a la familia o con quien esté acompañado. Pero nunca debemos de evitar o de omitir la información referente a la gravedad de la emergencia por la que está cursando la paciente. Ahora, veamos el contexto global de lo que es la violencia obstétrica. En 2006, en Venezuela, fue uno de los primeros países en intentar definir la violencia obstétrica. Después, en Argentina se trabajó una segunda definición y son de los primeros países que empiezan a visualizar la violencia obstétrica y a establecer estrategias internas con el compromiso de poder erradicarla. México en 2008 empieza a trabajar la definición operacional de manera estatal, es decir, cada estado definirá qué es la violencia obstétrica para ellos, ¿no? Por lo tanto, solo algunas entidades federativas sí tienen la definición en su marco jurídico de violencia obstétrica. El primero de ellos fue Veracruz en 2010 y hasta la fecha sigue vigente. El marco normativo para esto lo encontramos del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en donde nos pide a todos los estados que garanticemos que se atienda con dignidad, respeto y en un marco libre de violencia a todas las mujeres, incluyendo, por supuesto, dentro del marco de violencia de género, evitar la violencia obstétrica. En el Diario Oficial de la Federación, en 2013, se establecen 5 metas. Una de ellas es México en paz. ¿Y qué quiere decir esto? Que debemos de garantizar el respeto y protección de los derechos humanos y erradicar la discriminación y la violencia de género. En las primeras imágenes mostré cómo todos estos comentarios que se hacen del personal de salud hacia las mujeres es violencia de género. En el Diario Oficial de la Federación, en abril del 2014, también se establece el programa integral para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres para el periodo 2014-2018. Sin embargo, lo que se ha logrado hasta la fecha es que en estos estados ya haya una definición operacional, una definición jurídica de violencia obstétrica. Los primeros, Chiapas, Veracruz, y bueno, después Quintana Roo, Chihuahua, Colima, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Tamaulipas, San Luis Potosí. Estos estados ya definen la violencia obstétrica. Sin embargo, no en todos ellos existe el marco jurídico como un delito o como para poder sancionar. Estos estados que muestro aquí son entidades que sí ya tipifican la violencia obstétrica. Es decir, en estos estados ya es un delito la violencia obstétrica. Insisto, Veracruz fue de los primeros en 2010, Chiapas, Yucatán, Quintana Roo, Guerrero, México, Puebla, que es de los más recientes, y Aguascalientes, tiene la definición de la violación a los derechos sexuales y reproductivos, no expresamente como violencia obstétrica, sin embargo, en su marco jurídico ya está tipificado esto como un delito y como tal, entonces, deberá ajustarse. ¿Qué acciones son las más comunes que identificamos, claro, en los hospitales, nosotros personal de salud, a quienes está dirigida esta plática? Voy a enumerar algunos de los más comunes, ¿no? Las omisiones en la atención del parto y las emergencias obstétricas, que es de lo que platicábamos hace ratito. El trato deshumanizado, denigrante y negligente. No es oculto para todos nosotros que estamos en las salas de labor de todo lo que pasa. Alterar el proceso natural del parto, ¿no? Con oxitocina, con la ruptura de membranas, con una monitorización continua, con obligar a la paciente a estar todo el trabajo de parto en ayuno y en una posición acostada. El uso irracional de procedimientos.
Ojo, estoy diciendo irracional y de forma innecesaria, o sea, no justificada. Por ejemplo, la episiotomía. Ya el especialista, el médico general o quien tenga que atender el parto, tendrá que definir de acuerdo al contexto, de acuerdo a las características clínicas y el diagnóstico, si la paciente amerita una episiotomía. Y si es así, el médico tendrá que informar a la paciente que requiere hacer una episiotomía porque tiene un perine corto, porque tiene un perine estrecho, y con la autorización de él, previo consentimiento firmado, entonces procederemos a hacerlo. Lo mismo para la cesárea. Insisto que tenemos el 40% de cesáreas en México, y ustedes saben que hacer una cesárea tiene complicaciones potenciales que ponen en riesgo la vida de la paciente. Una cesárea tiene más probabilidad de poner a la paciente en una situación de una morbilidad extrema grave o incluso en una muerte materna. Esto comparado, por supuesto, con un parto eutóxico. Imponer un método de planificación familiar temporal o definitivo en contra o de manera oculta de la paciente. Todo esto debe de realizarse siempre en la consejería. No digo que no sea un momento correcto trabajar el apego inmediato después de la atención obstétrica. Lo que solicito y pido a todos, por favor, es que sea siempre con la orientación correcta y con el consentimiento de la paciente y del acompañante o del familiar responsable. Recordemos que la planificación familiar, el apego, es una estrategia también para disminuir la muerte materna. Entonces, es un indicador que tenemos que trabajar todos, pero hacerlo de manera correcta. Y no hacerlo, como lo he identificado en algunos hospitales, que se hace con el único objetivo de cumplir la meta de que las pacientes, más del 80%, se vaya con un método de planificación familiar, porque eso dice habla de un indicador. No tenemos que hacerlo por el cumplimiento de indicadores. Tenemos que hacerlo convencidos de que es una estrategia que funciona para disminuir la muerte materna. Algunas otras acciones que habitualmente se hacen en algunos hospitales es negar analgésicos o negar métodos alternos que alguien que disminuya el dolor en el trabajo del parto, ¿no? Las compresas de calor local, los masajes, las técnicas de respiración, los ejercicios profilácticos para disminuir el dolor propio del trabajo de parto. Hay una posición específica. La mayoría de los hospitales en México cuentan con camas que no son obstétricas. Afortunadamente, en estos últimos años se ha trabajado mucho en eso. Ya en los hospitales de bienestar contamos en algunas unidades con camas obstétricas que nos permite darles la posición que ellas quieran, la que elijan, la que más les acomode. Y aquí en la ciudad es menos frecuente que las pacientes pueden pedir una posición libre, pero nos queda claro que en los hospitales rurales, en las comunidades indígenas, en Oaxaca, en Veracruz, en Guerrero, las pacientes, por supuesto, que prefieren parir paradas, sostenidas sobre un anillo, sobre un rebozo, y eso para ellas es fisiológico. De eso se trata, de respetar la cultura, el pueblo, los orígenes y la manifestación que ella tenga. No tenemos que ir en contra de eso, ni nosotros sabemos más de lo que ella pueda opinar respecto a lo que desea en su libre parto, ¿no? Obstaculizar el apego inmediato, no permitirle a bebé poder estar con ella de manera inmediata, aún naciendo. Lo ideal es que lo peguemos al pecho de la paciente, que bebé pueda oler a mamá, que puedan establecer este vínculo amoroso, que se fomente la lactancia materna inmediata, ¿no? Presionar psicológicamente a la paciente con información pseudo correcta y que la tome, que la lleve o la obligue a tomar la decisión de firmar un consentimiento, pues que realmente no es con información tan clara como tendría que serlo, ¿no? Negarse a realizar ciertos procedimientos o a dar la información correcta de ciertos procedimientos. A utilizarlos como recurso didáctico. Nos queda claro que todos los médicos, todo el personal de salud, las enfermeras, pues tenemos que acudir a los hospitales escuela para nuestra formación, porque la práctica en el área de la salud es fundamental. Sin embargo, hay una regulación para esto, hay una forma, y lo más importante es que no debemos de perder
de vista el respeto y la autorización de la paciente para que quien esté en formación pueda participar en los procedimientos que se estén realizando o de los cuales intente aprenderse, ¿no? En algunos hospitales privados no es poco frecuente que la paciente esté secuestrada, que no le permitan el alta, pues porque no ha podido pagar la cuota que se requiere, ¿no? Y ahí está el pobre esposo empeñando el reloj, dejando la televisión o dejando todos los bienes, pues para que se pueda llevar el esposo, porque mientras no se la lleve, la cuenta sigue aumentando, ¿no? Esto de retenerla incluso se puede volver un delito de secuestro, porque no tenemos ninguna fundamentación para no darla de alta cuando clínicamente ya cuenta con las condiciones, pero simplemente no ha pagado. No existe eso, ¿no? Y cualquier otro análogo que infrinja o que falte respeto a los derechos sexuales y reproductivos. Bastante común ver a las adolescentes que ellas solicitan un método de planificación familiar o solicitan una interrupción legal del embarazo o solicitan un método de planificación aún a veces definitivo. Y todavía en muchas unidades el personal de salud tiene dudas de si puede hacerlo a una menor de edad sin el consentimiento de papá o mamá o del tutor. Esto quiero recalcar que no tiene ningún fundamento. Las mujeres, a partir de que hacen uso de sus derechos sexuales y reproductivos, son dueñas de su cuerpo y son dueñas de sus derechos. Así que si cualquier menor de edad acude a una interrupción legal, acude o solicita un método de planificación familiar, aún en la confidencialidad, es nuestra obligación darle la información correcta y otorgarle el método de planificación que ella decida, aún sin consentimiento de los padres. Imágenes, pues de las que ya hablamos, un bloqueo peridural, aun cuando la paciente no lo solicita, pero en los hospitales sabemos que si le ponen el bloqueo, pues va a ayudar a que el paciente ya no grite y no se esté moviendo, y si está así, creemos que eso es mejor para nosotros, ¿no? El abuso de la oxitocina, el abuso de querer conducir y sobre todo acelerar el trabajo de parto para vaciar las salas de labor de una manera más rápida. La oxitocina es un medicamento que, bueno, utilizaremos de manera correcta, por supuesto, para la hemorragia obstétrica, para prevenir, para la profilaxis de la hemorragia obstétrica. Tiene indicaciones específicas y también tiene, o hay indicaciones para la inducción y para la conducción del trabajo de parto. Pero esta es responsabilidad del médico tratante justificar o definir claramente el uso de ella, no solamente para que salga más rápido, sin que haya una indicación médica, ¿no? La episiotomía media, la episiotomía media lateral, que también hemos visto que muchas de ellas terminan en desgarros perineales, consecuencias pues delicadas para las pacientes, ¿no? Algunos de ustedes me dirán, bueno, si no le hago una episia seguramente va a tener un desgarro. Entonces nosotros tendremos que perfeccionar las técnicas o incluso utilizar métodos alternos para evitar que haya un desgarro. Existen aceites o mercúrgenes que utilizan algunas parteras para evitar que las pacientes se desgarren. Si hay algún desgarro vaginal, entonces tendremos que proceder a la reparación. Pero yo puedo asegurarles que la mayoría de las pacientes, sobre todo las multigestas, van a tener un parto eutóxico sin necesidad de una episiotomía y sin que haya un desgarro perineal. Si fuera el caso de un desgarro, tendremos que proceder a la reparación, ¿no? Tenemos nosotros el personal de salud en el cual nos obliga a esto. Tenemos la norma oficial 007-2016 para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y de la persona recién nacida. ¿Por qué se reformó esta norma 007 en 2016? Justo para que pudiera tener un enfoque de atención con respeto y con dignidad a las mujeres, especialmente en todo en este ciclo de tiempo, ¿no? En esta norma, cuando puedan leerla ya con detenimiento, podrán identificar que nos habla de los derechos humanos y el respeto a la dignidad de estas mujeres. Y en el numeral 553 nos dice de manera clara que ninguna persona que preste servicios de ginecología y obstetricia discriminará o ejercerá algún tipo de violencia hacia la mujer en trabajo de parto. Ojo, es cualquier persona
que presten los servicios en ginecología y en obstetricia. No habla solamente del médico ginecólogo, es un médico general, es una enfermera general, una enfermera especialista, es una trabajadora o trabajador social o cualquier otro personal administrativo, ¿vale? Y en el numeral 5.5.15 habla de que la atención del parto tiene que ser respetuosa, pero especialmente con pertinencia cultural. Debemos de respetar las costumbres, las tradiciones y el ámbito de cultura de acuerdo al grupo étnico en el que se encuentre la paciente. No es poco común que nosotros en la Ciudad de México o en algunos estados con más desarrollo veamos a las pacientes con un listón rojo fijado al fondo del útero. Y muchas veces de manera irónica le preguntamos, ¿y qué es eso, señora? ¿Qué quiere? No, pues para que no le hagan un ojo. Contestan las mujeres de forma tímida, con miedo. ¿Qué contestamos el personal de salud? Ay, señora, quítese eso. Está bien mugroso, está bien sucio. Eso no le sirve de nada lo que tienen que hacer. Y entonces nosotros nos creemos que en la omnipotencia de ser médicos o médicos especialistas tenemos la verdad absoluta. Y esto no es real. Pasa lo mismo con el segurito que portan ellas en el vientre para proteger, porque su cultura así lo dice, porque sus tradiciones dicen que el segurito le va a proteger de cualquier mal externo, les va a proteger de los daños que ocasiona la luna. Nosotros no debemos de meternos con estas creencias. Entonces, la idea es que respetemos con toda aplicación a esta norma la pertinencia cultural al grupo étnico de cada una de las pacientes. Ahora, la tipificación de la violencia obstétrica va a depender, o la sanción va a depender del estado en el que se encuentre cada uno de nosotros. Y puede ser una inhabilitación temporal por días, por meses, por años, como servidor público o trabajador de la salud. Puede ser una destitución sin derecho a nada, como trabajador de la salud en cualquiera de las instituciones en las que trabaje. Puede ser una multa que va de 300 a 500 días de salarios. Pueden hacer cuentas de más o menos la cantidad de dinero a la que corresponde. O la peor y la que quisiéramos ninguno de nosotros estar es 3 a 6 años de prisión cuando se cumpla el criterio de violencia obstétrica en estos estados en los que les comenté. Marco jurídico de las entidades federativas en México. Bueno, la primera, decía yo, fue en Veracruz, y en Veracruz se conceptualiza en el artículo 369, en la fracción 3, en el Código Penal Estatal, y señala que la violencia obstétrico es el delito, fíjense, hablamos ya de un delito que el personal de salud, cualquiera que fuere, no atienda o no brinda atención oportuna, eficaz a las mujeres en el entorno del embarazo, del parto, del puerperio o en las emergencias obstétricas. Cuando el personal de salud altera el proceso natural del parto de bajo riesgo, es decir, cuando no requieren algún otro medicamento, alguna situación en la que amerita que nazca bebé ya de manera urgente, ¿no? Como técnicas para acelerarlo, y sobre todo cuando no hay un consentimiento voluntario, pero que es expreso e informado por la mujer, ¿no? Y no obstante de existir las condiciones para permitir un parto natural, pues se practique una cesárea innecesaria sin justificación médica, sin un consentimiento voluntario, informado y con las firmas que corresponden de acuerdo a este documento. Recordar que este documento debe de tener 4 nombres y firmas, que son el ideal, el de la paciente, el ideal, el segundo es el familiar acompañante de la paciente, el otro es el personal médico que realizará el procedimiento quirúrgico, y el cuarto será un testigo. Yo recomiendo que sea un personal de salud, para que sean 2 personas que conocen los riesgos y complicaciones, y los trabajadores de la salud que están testificando que lo que se dijo es lo correcto, ¿no? A quien realice estas conductas, pues lastimosamente se pondrá una sanción de 3 a 6 años de prisión y la multa la multa económica por los 300 días de salario.
¿no? Si el sujeto activo del delito es un servidor público, además de estas penas que ya se han señalado, se puede imponer, de acuerdo a lo que marque la institución en la que labore, una destitución o una inhabilitación para ejercer su cargo, su puesto, como médico especialista, como médico general, como enfermera, para destituirlo durante 2 años o de manera definitiva, es decir, inhabilitar las cédulas profesionales y nunca más poder realizar o tener un cargo o comisión en el sector público o incluso en el sector público y privado. Los códigos penales de Oaxaca, de Coahuila, de la Ciudad de México sancionan la violencia obstétrica, pero no como violencia obstétrica, sino como una lesión a los derechos sexuales y reproductivos. Hay otras entidades como Chiapas, como San Luis Potosí, Quintana Roo, que ellos sí definen la violencia obstétrica, pero en relación al cumplimiento o las faltas a las leyes de acceso a una vida libre de violencia. Este es más o menos el marco jurídico, el panorama actual de México. Rápidamente voy a presentar este documento. Es un estudio que se hizo en el estado de Morelos hace ya varios años y fue uno de los primeros estudios que se realizaron para poder visibilizar la violencia obstétrica y tener algunos de los datos iniciales o de las estadísticas iniciales. Este estudio, seguramente ya muchos de ustedes que han podido o que nos hemos podido reunir en pláticas previas de violencia obstétrica, ya lo conocen. Es un estudio que se hizo en Morelos, en 2 hospitales públicos del sector salud, en el Hospital General de Padres y en el Hospital de la Mujer de Yautepec. Yo tuve la oportunidad de estar después en la presentación de los resultados que hizo el Instituto Nacional de Salud Pública, y bueno, se realizó de mayo a junio del 2012 y se entrevistaron a 512 mujeres, ¿no? Estos son algunos de los resultados que nos sorprendieron en aquel momento. Para las estadísticas de estos hospitales, la proporción de cesáreas fue del 50%, ¿no? Está muy claro, de cada 100 nacimientos, 50 nacieron por parto, 50 nacieron por cesárea. Estos resultados nos los presentan las autoridades de los hospitales y bueno, pues el compromiso necesitan analizar, modificar la práctica de la cesárea, ¿no? ¿Cuál es la recomendación? Pues apegarnos a las guías de práctica clínica, hacer revisión de pares. ¿Qué significa esto? Que el ginecólogo, que es quien finalmente toma la decisión de hacer una cesárea, se sugiere que se consense con otro ginecólogo, con otro par, para realmente analizar y concluir si esa paciente requiere la cesárea o no, y bueno, pues poder así establecer acciones correctivas. Sin embargo, allá más de 10 años de este estudio, en México los porcentajes siguen más o menos igual, ¿no? Otro de los temas principales en este estudio de 2012 que hizo el Instituto Nacional de Salud Pública fueron los tactos vaginales. Como lo mencioné hace rato, el número de tactos que presentaron, lo que comentaron estas mujeres que se entrevistaron, llegó hasta 6 tactos en un mismo momento. No estoy diciendo en toda la atención del parto, estoy diciendo que en un mismo momento el médico con su equipo, estudiantes internos, realizaron 6 tactos. Imagínense, especialmente las mujeres trabajadoras de la salud, que en un mismo momento ocurra esto, ¿no? Dice la Organización Mundial de la Salud respecto al número de tactos, pues que deben de limitarse a lo estrictamente necesario. ¿Y qué dice la guía de práctica clínica? Bueno, pues que no deberíamos de hacer 1 o 2 máximo en un periodo de 2 horas. Por cualquiera de los lineamientos a los que nos queramos apegar, no es posible, no debemos de permitir que se hagan tactos de manera indiscriminada. El trato diferencial que podemos tener en las salas de espera, especialmente con las mujeres vulnerables, las mujeres indígenas o aquellas que viven en estados que cuentan con una infraestructura más eficiente. Y bueno, eso marca la diferencia contra otras mujeres que puedan vivir en las ciudades más desarrolladas. El abuso verbal, sin duda muchos de ustedes los han escuchado. Señora, no grite, señora, no llore, ya no sé qué, que usted quiso estar aquí. Bueno, pues cuando estaba haciendo también tenías dolor y no estaba llorando, ¿verdad?
comentarios humillantes, alusivos a la vida erótica y sexual de las mujeres. Desde estos últimos años que se está trabajando la violencia obstétrica, yo como ginecóloga les comparto que pues el personal de salud se da cuenta de lo que está pasando. Y estas frases seguramente las vemos cada vez menos, porque disfrazamos la violencia obstétrica con otras frases. Pero incluso algunos se atreven a decir, bueno señora, ya no le voy a decir que no llore y no se queje, porque después me va a ir a acusar de derechos humanos, ¿eh? Entonces, bueno, yo ya no le digo que no llore y no se queje. Ya hace lo que sea. Total, si el bebé nace ahí y yo no la puedo revisar, pues ni modo, ¿eh? Que conste, todos ustedes están testigos de que yo no le grité ni nada. Finalmente, estamos haciendo lo mismo, pero disfrazado con una frase para que la señora no tenga aparentemente elementos para quejarse de nosotros. El abuso físico, la famosa maniobra de Chris Taylor, ampliamente proscrita, pero que aún se sigue haciendo en algunas salas y que ahora le llamamos un puchito, ¿no? Le decimos a la paciente, le decimos al pediatra, le vamos a dar un push, señora. Señora, le vamos a ayudar, ¿eh? Nosotros que somos los buenos, le vamos a ayudar a sacar a su bebé porque usted no puja, ¿no? Usted es la responsable de que su bebé no salga y entonces nosotros le vamos a ayudar apachurrándole el fondo uterino y ocasionando una maniobra de Chris Taylor. El abandono de los pacientes, de las pacientes, especialmente en las salas de labor, y que entonces, aunque aparentemente estamos cuidando el trabajo de parto, pues finalmente las pacientes paren en las camillas, ¿no? Atención y cuidados médicos no dignos. ¿Qué pasa en las salas de labor cuando estamos ahí? Pues los médicos están, o el personal de salud, no solo los médicos, todos, pues estamos en el verdadero relajo, en el cotorreo, comiendo, sacando la torta, tomando Coca-Cola, cuando todas las pacientes están ahí con horas sin comer y nosotros las invisibilizamos, las minimizamos, no somos empáticos con lo que está haciendo, ¿no? Estamos platicando de lo que hicimos ayer, de cómo nos peleamos con alguien, pero no estamos poniendo atención del entorno de la paciente, las dejamos ahí abandonadas, ¿no? Vemos también en las unidades, no respetamos los derechos sexuales y reproductivos, incluso las condicionamos. Una de las pacientes de este estudio que realizaron en Morelos concluye o comenta que a ella le dijeron, para que te atendamos aquí es un requisito que te pongas el dispositivo y tienes que firmar. Si no firmas la hoja del dispositivo, simple y sencillamente no te pueden atender. Últimas imágenes que les presento son de la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares. La última encuesta que se hizo fue en 2021 y nos presenta cómo en los últimos 5 años el 31.4% de las mujeres en vida reproductiva que tuvieron un parto o cesárea experimentó algún tipo de maltrato por parte de quienes la atendieron en su parto o cesárea. O sea, vivieron algún tipo de violencia en la atención obstétrica. ¿Y qué tipo de violencia experimentaron estas mujeres? Bueno, el maltrato durante el parto, como podemos ver en esta imagen, el maltrato psicológico o físico y tratamientos médicos no autorizados, ¿no? Con un total de 33% para los tratamientos médicos no autorizados, 29% para el maltrato psicológico, incluso físico, golpes, pellizcos, y esto es frecuente al momento del parto, y bueno, en conjunto en el parto y cesárea, pues durante todo el procedimiento obstétrico. La encuesta nacional sobre la dinámica también nos muestra que la prevalencia del maltrato en la atención obstétrica en los últimos 5 años especialmente se ha presentado en estos estados. En San Luis Potosí con el 38.9%, en Tlaxcala con el 38.5% y en la Ciudad de México con el 38.5%. Los estados en los cuales existió menos prevalencia de maltrato en la atención obstétrica fueron Tamaulipas 25%, Tabasco 24%, Chiapas 18%. Esto se presentó también en la certificación en el INEGI. Esto lo pueden encontrar, pueden consultar la encuesta 2021 de ENDIRE. Ahora, ¿qué situaciones de maltrato manifestaron las pacientes en toda la atención obstétrica? Bueno, de las más comunes,
le gritaron, la regañaron, no le informaron qué podía hacer para la cesárea o el procedimiento de la cesárea, en qué consistía, los riesgos, complicaciones. La obligaron a permanecer en una posición incómoda o molesta para ella en el trabajo de parto, y así muchas de las que ustedes pueden visualizar y que pueden consultar con más calma en esta encuesta 2021. Bueno, ahora voy a compartir una imagen. Esta imagen que están visualizando es un resumen de una manifestación que hace muy oportuna y muy clara el Colegio de Especialistas en Ginecología y Obstetricia hace algunos años, ¿no? Cuando empezamos a trabajar este tema de violencia obstétrica, pues especialmente todos los ginecólogos tuvimos resistencia y nos sentimos agredidos porque decimos, a ver, nosotros no tenemos la intención de dañar o de lastimar a alguna mujer. No queremos que las pacientes se mueran. No hacemos una cesárea con la intención de que se complique. Claro que no, porque no es el objetivo del personal de salud. Sin embargo, había que manifestarlo a través de este órgano colegiado, y esto es lo que ellos, o todo el colegio manifiesta, que tenemos que el derecho de igualdad se aplica, que no se discrimina a las pacientes, que hay una atención hospitalaria y que también existen factores hospitalarios, no solamente o no inherentes al ginecólogo, que estamos en desacuerdo con el término de violencia obstétrica porque prácticamente culpabilizan a los ginecólogos de lo que está pasando, y que hay condiciones de infraestructura, de carencia de material, de medicamentos, de salas de labor que nos ponen en riesgo como ginecólogos. Sin embargo, pues también manifestar que la violencia obstétrica no tiene un carácter punitivo solamente para los obstetras. El colegio manifestó también un respaldo solidario e incluso legal para todos los ginecólogos. Manifiesta también en este documento que los ginecólogos sí tenemos una cultura del trato digno y de respeto a los derechos humanos de las pacientes, y que no estamos de acuerdo con el término violencia obstétrica, y que se hace una propuesta para llamarle más bien falta de respeto y maltrato durante la atención del parto, porque los ginecólogos no somos violentos, ¿no? Entonces, bueno, pues con esta imagen nos queda claro cómo sí podemos no estar en acuerdo con lo que se manifiesta en relación a la definición de violencia obstétrica, pero la realidad es que es un entramado multicausal en la que de manera directa o indirecta el personal de salud, todo el personal de salud participamos, y que lo más importante es que sí tenemos que hacer un autoanálisis de cómo como individuos estamos participando en la violencia obstétrica. Por lo tanto, yo les pediría a todo el personal, a todo el auditorio que está en esta plática, que sí hagamos el autoanálisis con el que empecé esta plática de la elección de carrera. ¿Por qué estamos en los hospitales? ¿Qué nos llevó a elegir la carrera en la que estamos? ¿Realmente quería ser ginecólogo? ¿Realmente quería estudiar medicina? ¿Estoy convencido de por qué estoy en medicina? ¿O solamente porque era una carrera que me iba a dejar dinero, que mi papá me pidió que fuera médico como él, porque iba a ser popular en mi comunidad? ¿Realmente tengo la vocación para ser médico, para ser enfermera, trabajador de la salud, con todo lo que implica, porque no es nada fácil, nos queda claro, y amerita tener un talante y mucha fuerza y vocación para poder estar en los servicios de atención especialmente obstétrica? ¿Cuáles fueron los motivos originales que me llevaron a realizar esta actividad profesional? ¿Y qué me hizo elegir esta carrera? ¿Por qué estoy aquí? ¿Realmente estoy convencido de esto? Y si es así, ¿qué estoy haciendo para que vaya en línea con los programas nacionales o internacionales para la atención y el trato digno y humano y respetuoso de las pacientes embarazadas, ¿no? Es favorable también hacer una retrospectiva de la experiencia personal del parto. Yo les pediría a todos, revisen cómo nacieron, platiquen a los que les sea factible, platiquen con su mamá cómo fue la experiencia de su parto, del nacimiento. ¿Fue parto? ¿Fue cesárea? A los que ya no tienen mamá, seguramente les platicaron, y si no, a la pareja, a ustedes mismas, cómo fue su experiencia del parto. Ustedes, como trabajadoras de la salud, han sufrido algún tipo de violencia obstétrica en el parto, en la cesárea,
el equipo médico les explicó y cómo visualizaron desde estos factores esa experiencia, ¿no? ¿Por qué? Pues porque todos estamos sujetos a algún tipo, alguna forma de violencia desde el nacimiento. Por eso, ahora buscamos que todo sea bonito desde el nacimiento, que el bebé pueda tener un contacto inmediato, que sienta la mamá, que le escuche, que haya ese vínculo lo más pronto posible, que tenga la lactancia materna lo más pronto, para que pues, no solo tenga los beneficios fisiológicos, sino también los beneficios psicológicos en la construcción neuronal de este recién nacido, ¿no? Cuando nosotros, trabajadores de la salud, sufrimos algún tipo de violencia, pues nos vuelve más proclives a ejercer violencia contra otras personas. Y recuerden que el eje de la violencia es hacia la persona más vulnerable, ¿no? El inventario de la salud que yo les pediría a todos ustedes que hagamos es, hay un maltrato personal hacia nosotros mismos nos maltratamos, sí o no. Comemos a nuestras horas, dormimos lo que se requiere, tenemos una vida sana, tenemos salud mental. No me contesten, por favor, yo les pido que hagan realmente un inventario de la salud, las causas de estrés del personal y las posibles causas asociadas a todo el estrés que traemos. ¿Nos lleva a ejercer violencia obstétrica? ¿Sí o no? Las condiciones laborales en las que estamos, la desigualdad laboral, cuánto ganamos, cuánto descansamos, nos vuelve proclives a ejercer la violencia. Y la cultura en la que vivimos que favorece el maltrato hacia sí mismo. Entonces, todo esto sería recomendable que puedan crear su propio inventario de la salud e identificar los descuidos que suceden o que permitimos en la vida cotidiana, ¿no? ¿Cómo está nuestro plan personal de autocuidado? Necesitamos reforzarlo, sin duda. ¿Cuántos de aquí pueden decir que sí tienen un plan de salud o un inventario de salud de acuerdo a lo que nosotros mismos ya sabemos que tiene que ser? ¿Cuántos de nosotros realmente tenemos una alimentación saludable? ¿Realmente hacemos ejercicio como marcan los estándares? ¿Realmente construimos y cuidamos nuestra salud mental? ¿Qué estrategias hacemos para cuidar nuestra salud mental? Porque nos queda claro que trabajar en una unidad de salud es complicado y requiere una desintoxicación de estos factores, ¿no? Las exigencias que se hacen a las pacientes sin ser congruentes, asumiendo lo difícil que es tener buenos hábitos en una cultura como en la que hemos crecido. La congruencia en el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. Nosotros, hombres, mujeres, ¿realmente respetamos nuestros derechos sexuales y reproductivos? ¿Cuántos de los compañeros hombres que puedan estar escuchando esta plática se han negado a que su pareja utilice un método? ¿Realmente creen que si la pareja utiliza algún método es porque quiere estar con muchos otros hombres? ¿O realmente ustedes proponen que su pareja use un método y ella no quiere? Y entonces también los derechos sexuales y reproductivos en la pareja se vulneran. Respetamos a las mujeres, a las trabajadoras de la salud. Les comparto que cuando yo estuve en la reunión en Guerrero, cuando presentaron los primeros resultados de esta encuesta que se hizo en los hospitales de Morelos, que fue un trabajo que se hizo durante 3 días de encierro en Guerrero, por lo menos 3 de las compañeras trabajadoras de la salud hicieron catarsis. 2 de ellas enfermeras no pudieron contener la emoción y compartieron en un grupo amplio de casi 50 personas cómo ellas eran víctimas de violencia física por sus parejas. O sea, 2 enfermeras sufrían agresiones físicas por el esposo y aún así trabajaban como enfermeras en los hospitales. Entonces, imagínense la situación por la que estamos pasando. Si nosotras mismas, como trabajadoras de salud, vivimos eso y no establecemos o aplicamos la congruencia para el uso y derecho de ejercer el respeto a esto. Si estas mujeres están viviendo, si estas enfermeras viven esto, ¿cómo podemos garantizar que no haya violencia obstétrica? Por las estadísticas y por el número de personas que tenemos en este auditorio ahorita, algunas otras de nosotras también somos víctimas de violencia, pero ¿qué creen? No lo vamos a exteriorizar y no vamos a trabajar en ello porque nos da mucho miedo o nos da vergüenza que compañeros profesionales se enteren de lo que estamos viviendo.
Les dejo este documento que hace es una declaración de la Organización Mundial de la Salud respecto a todo este tema, en donde también la Organización Mundial de la Salud nos pide que trabajemos en la prevención y la educación de la falta de respeto y el maltrato durante la atención de parto en todos los centros de salud. Buscamos que el concepto se enfoque en algo positivo, no en algo negativo. Y siendo así, nos hacen una serie de recomendaciones. Que la gente que está a cargo de la investigación en las unidades, pues sí se enfoque en tener estadísticas objetivas, reales, medibles de la violencia obstétrica. En los centros de trabajo, independientemente de si es público o privado, de la institución que sea, sí creen programas, establezcan programas apegados a la atención respetuosa en el parto, se enfaticen y nos queden claros a todos los trabajadores de salud los derechos de las mujeres, se generen datos realmente medibles y uno de los más importantes, y que estoy de acuerdo que todos ustedes siempre lo han dicho, que es involucrar a las partes interesadas. Por supuesto que mucho trabajo de esto también es de la paciente y de su acompañante. Debemos de establecer estrategias para que no solo la paciente, sino también el familiar conozca la sala de labor, conozca el trabajo de parto, sepa lo que se va a enfrentar, sepa lo que va a pasar, cómo es el dolor, cómo puede nacer el bebé, cómo puede establecer o llegar a un momento en que tenga que hacerse una cesárea de urgencia. Y en conocimiento de todo esto, estoy segura que la paciente ya va a llegar más tranquila junto con su pareja. Vamos a disminuir el estrés, vamos a disminuir la ansiedad que tenga la paciente y esto va a ayudar a que todo el equipo, es decir, la paciente, el familiar y todo el personal de salud, podamos garantizar que el parto sea una experiencia agradable para ellos. Concluyo con esto. Es imperioso que el Estado promueva, garantice y facilite que los ciudadanos, especialmente las mujeres en este contexto, se apropien de sus derechos sociales y los hagan valer. ¿Por qué comento esto? Porque la violencia está normalizada. Normalizada quiere decir que ya la hemos vivido durante tantos años, que muchas mamás que vienen a las salas de parto a atenderse, ellas dicen, no importa que me traten como me tratan, no me importa si me gritan, si me regañan, si me pegan. Yo lo único que quiero es que mi bebé nazca bien. Rápidamente les voy a comentar un caso que vivimos en uno de los hospitales en donde un médico agrede verbalmente a una paciente. La paciente se queja con las autoridades. 2 o 3 días después, el mismo médico atiende el nacimiento. Y él de manera irónica le dice, ya ves, ¿de qué le sirvió quejarse? De todos modos le iba a atender yo. Ya ven, le dije. Y la señora, en esta normalización y en el garantizar su salud, le ofreció una disculpa. Y le dijo, sí, doctor, discúlpame, por favor. Yo no quería lastimarle a usted, ni mucho menos. Le ofrezco una disculpa. A puerta cerrada, la señora dice, yo lo único que quería es que mi hijo estuviera bien, porque yo tenía tanto miedo que pensé que el médico podía lastimar a mi bebé cuando naciera por lo mal que yo me había portado, ¿no? Eso es normalizar la violencia. La señora dice, sí, es mi culpa, y no es cierto. Tenemos que romper con esos patrones hegemónicos, ¿no? Segundo punto, dentro de los servicios de salud, el trato digno a los usuarios debe ser prioritario y debe reflejar el respeto a los derechos humanos. Tercer punto, el principio de beneficencia obliga a los médicos, especialmente al ginecólogo, a buscar a través de un juicio clínico el mejor balance de los riesgos, de los beneficios de la paciente, pero también basada en los valores y en las creencias culturales de cada mujer. Sin duda, por favor, a todo el personal de salud, que no se nos olvide el consentimiento informado. Es un papel, claro que es un papel, pero recuerden que el expediente clínico es el único documento que nos va a permitir después a las autoridades hacer un análisis de lo que pasó en ese momento. Nada más tiene valor que el expediente clínico. Me quedo con que la tarea que nos tenemos que llevar, la gente que estamos en los hospitales, los tomadores de decisiones, es capacitación y educación continua, permanente, sin parar en todos los niveles de educación, para todo el personal de salud involucrado, desde estudiantes de la carrera de medicina, internos, pasantes, residentes,
y que tiene que ser continua y que debe estar en los programas obligatorios de capacitación anuales de todos los hospitales. Tipificación de la violencia obstétrica. Ya 14 años de que Veracruz tiene ya la legislación, la definición de violencia obstétrica. Hasta este momento no hay un solo caso que Veracruz haya juzgado y haya sancionado a un servidor público por violencia obstétrica. Entonces, personalmente me hace replantearnos si realmente que la violencia obstétrica sea un delito tendrá beneficios. ¿Será que con esto se va a acabar la violencia obstétrica? ¿Disminuye? ¿Tendremos que trabajar en la Ciudad de México porque se busque que la violencia obstétrica sea un delito? Yo tengo mis dudas de manera personal, pero no soy yo quien toma estas decisiones. Lo que sí me corresponde es que como trabajador de la salud tenemos que trabajar en esto, en la capacitación, en la educación continua y especialmente en la sensibilización personal. Cada uno de ustedes debe de llevarse la tarea de qué se ha hecho, de qué no ha hecho y sobre todo establecer el plan de autocuidado, pues para garantizar que cuando empecemos a trabajar sean las mejores condiciones. Por eso la sensibilización es fundamental en este tema, aunado a la capacitación y la educación continua. Les comparto parte de la bibliografía, ya la tendrán ustedes. Y bueno, pues muchas gracias por su atención y por el tiempo que me han otorgado. Gracias. Doctora Lucía, muchísimas gracias a ti. Sin duda hemos tenido un auditorio bastante amplio y de hecho hay algunas preguntas y comentarios. Le voy a dar la palabra a la doctora Isela Pantoja para que ella sea quien modere los comentarios, si estás de acuerdo, y las preguntas que te hicieron en el chat. Y bueno, si alguien más tiene alguna pregunta, también. Bueno, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias, doctora Aguirre. Una ponencia muy amplia y gracias por compartir los conocimientos con todo el foro que está presente aquí. Recordándoles que si quieren hacer alguna pregunta directa a la doctora, pueden levantar su mano para activar el micrófono. Comenzamos con la primera pregunta, doctora. ¿Se considera violencia obstétrica no tener debidamente documentado o implementado en las unidades el traje obstétrico, el código Mater y el equipo de respuesta inmediata obstétrica? Sí, doctora, comparto, esto es parte de la violencia institucional, porque la violencia institucional no, con esto que mencionan, no establecemos las políticas públicas que se han establecido a nivel nacional en el afán de garantizar la atención oportuna para la paciente obstétrica y sobre todo para las emergencias. Si en los hospitales no establecemos estos programas, entonces le quitamos el derecho a una atención de calidad en las emergencias y la ponemos en riesgo de muerte materna. Por eso sí es un tipo de violencia institucional. Ok, continuamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo se puede transformar la cultura hospitalaria para prevenir este tipo de violencia? Sin duda tenemos que trabajar en la salud mental de cada individuo. Son historias de vida. Cada trabajador de la salud, como en el análisis que comenté, tendrá que hacer la retrospectiva de cómo estamos en este momento, ¿no? Seguramente muchos tuvieron algún tipo de violencia y esto nos vuelve agresores. Recordemos que en la historia de la violencia vamos a agredir al más vulnerable. Y la violencia sigue un patrón hegemónico, ¿no? Y como trabajadores de la salud, a lo largo de las décadas nos han enseñado que el que sabe es el médico, el ginecólogo, la enfermera, quien tiene los conocimientos. Y no es así. Yo les pediría a todos que se rompa esta estructura vertical, que más bien sea transversal. Estamos todos al mismo nivel y junto con la paciente se tomen decisiones. Entonces, fundamental que todos los trabajadores de la salud hagan el autoanálisis, que trabajemos en la salud mental y establezcamos un plan de autocuidados. Esto, junto con la capacitación continua, la educación y el trabajo multifactorial con las instituciones de salud, vamos a conseguir. Ok, preguntan también, ¿qué medidas de mitigación se sugieren ante una urgencia obstétrica tomando en cuenta los factores de limitación que pueda presentarse en ese momento?
Es difícil poder dar una respuesta concreta porque depende de qué unidad estamos hablando, ¿verdad? Si puede ser un centro de salud, puede ser que una paciente llegue con una preeclampsia severa a un centro de salud o a un hospital pequeño que no cuente con infraestructura. Mi recomendación es, hagamos todo lo que sí está a nuestro alcance, todo. Me queda clarísimo que si en ese momento no cuentan con sulfato de magnesio para mitigar la convulsión, no hay más que hacer y entonces establecerán un sistema de referencia seguro al hospital. Y ahí no hay violencia, porque no corresponde al trabajador de la salud que en ese momento no hubiera sulfato de magnesio. Pero sí corresponde dar toda la atención primaria y ejercer el respeto a la paciente, dándole el derecho a la salud con los recursos que sí tienen en ese momento. Si la paciente está sangrando y no tienen carbetocina y solo tienen oxitocina, pues le hacemos todo lo que sí es posible de acuerdo a la unidad para la emergencia absoluta, en lo que estamos gestionando y trasladando, haciendo un traslado seguro para que pueda llegar a un hospital que cuente con los recursos necesarios. Ok, doctora. Y por último, aunado a todo lo que usted nos ha comentado, ¿cuál sería una estrategia eficaz en su experiencia para sensibilizar al personal médico obstétrico implicado ante una violencia obstétrica? Sí, sin duda es una tarea nada fácil con los médicos ginecólogos, porque como lo comenté con el colegio, es un tema ríspido, difícil. Creo que todo personal de salud podría decir que no llegamos a los hospitales a querer agredir a las pacientes o violentarlas. Sin embargo, el visibilizar el tema, identificar las acciones en las que pueden caer en violencia obstétrica es fundamental. Primero tienen que conocerla, tenemos que reconocer que sí hay una violencia obstétrica y pues por convicción nos conviene trabajar en ello, ¿no? Debemos estar sensibilizados, debemos estar en capacitación continua. Lo último tendrá que ser por obligación, de acuerdo a las sanciones que establezca cada institución o cada legislación estatal. Creo de manera personal que no es la solución que los estados establezcan como delito la violencia obstétrica y me gustaría que antes que llegara a esto, más bien, establezcamos de manera personal, de manera hospitalaria y en las instituciones las estrategias para sensibilizar al personal de salud. Mucho de esto va de la mano con dar la información correcta a las pacientes desde otras instancias, desde otros órganos, para que sean conocedoras de los derechos humanos, de los derechos sexuales y reproductivos, para que ellas estén seguras de solicitarlas, seguras de que el personal garantice esto. Y cuando no fuera el caso, pues manifestarlo, ¿no? Por ahí ya se estableció un violentómetro en la atención obstétrica que más o menos semaforiza los datos o las acciones que nos pueden poner en riesgo, que eso se difunde mucho con las pacientes para que ellas puedan exigir al personal de salud que se garanticen sus derechos sexuales y reproductivos. Doctora, muchísimas gracias. A título personal, te agradezco mucho el que hayas dado esta ponencia. Hay dudas y hay comentarios, pero por temas de tiempo, porque ya nos excedimos bastante en el tiempo, vamos a pararlo hasta acá. Te agradezco muchísimo, yo y a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar, que es el IMSS Bienestar, en específico la Coordinación de Unidades de Segundo Nivel. Te agradecemos. Vamos a hacer entrega de una constancia que te la haremos llegar al correo electrónico, ya que fue todo de manera virtual. Entonces, esta constancia te la dan la Coordinación de Unidades de Segundo Nivel a la doctora Lucía Aguirre Antonio por su participación como ponente en la sesión de casos clínicos y modelo de atención con el tema violencia obstétrica el día 25 de abril del 2025 en modalidad virtual. Quien la firma es la doctora Letza de la Torre, que es la titular de la Coordinación de Unidades de Segundo Nivel. Agradecemos mucho la excelente ponencia y pues todos los comentarios y preguntas que generó. Sin duda es un tema polémico. Y de igual manera queremos agradecerles a todos los asistentes por acompañarnos el día de hoy. Esperamos que este conocimiento enriquezca su labor y hacia un mejor modelo de atención para nuestros usuarios. Les recordamos que el próximo viernes 2 de mayo
está nuestra próxima sesión con el tema promoción, protección y apoyo de la lactancia materna en los y bienestar, que va muy ligado también al tema de la doctora. Te felicitan mucho, muchísimas gracias y eso sería todo. Gracias, doctora. Hasta luego a todos los demás también. Muchas gracias a todos. Buen día. Gracias, buenos días.